Este fin de semana la Iglesia empieza a hacer una catequesis que tiene que ver con el Evangelio de San Juan, dejando de lado un poco el Evangelio de Mateo, y estas catequesis que se nos brindan cada fin de semana hasta la semana del Domingo de Ramos, van a ser catequesis bautismales, es decir, tienen que ver mucho con la preparación que hacían los cristianos que se iban a bautizar, los catecúmenos en el primer tiempo de la Iglesia. Y por eso el elemento que va a sobresalir en la catequesis de hoy es el tema del agua y es el tema de la sed. Justamente porque el bautismo se pasa por el agua que nos da la vida nueva, el agua viva. Y de esto trata entonces la palabra de hoy. Por eso la primera lectura, donde el pueblo de Dios en el desierto tenía sed, y también el Evangelio donde aparece Jesús que se manifiesta a una mujer del pueblo de Samaria, diciéndole también esto: tengo sed. Para preguntarnos cada uno de nosotros si realmente nosotros tenemos sed de Dios. No es simplemente un acto religioso, sino realmente hay una sed profunda de Dios, como dice el Salmo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y otro salmista dice: como la sierva sedienta va en busca del agua, así te busca mi alma. Y recordé un relato que una vez leí, muy simple, donde dice que iba en un tren un hombre, y ese tren tenía que atravesar lugares bastante desiertos, y en una zona de ese viaje el tren tenía que hacer una parada, y indudablemente que sería cargar combustible o alguna cosa de esa, y allí aprovechaban los lugareños para vender a los turistas que iban en ese tren sus mercaderías. Algunos les vendían pan, otros algún tipo de cosas que hacían ellos, y había un chico que estaba vendiendo agua, justamente porque era una zona muy calurosa y muy desierta. Y entonces uno de los que estaban en el tren lo llama al chico que estaba vendiendo agua y le dice: ¿cuánto sale el agua? Y le dice: 10 pesos. Y entonces el turista le dice así: te doy 5. Y entonces el chico que estaba vendiendo el agua dio media vuelta y siguió yendo para otros que le pudieran comprar. Y entonces el hombre se puso a los gritos: yo te llamé primero, dice, vení, dame agua. Y entonces le dice el chiquito, mirándolo al hombre, le dice: a usted no le vendo, usted no tiene sed. ¿Tienen sed ustedes de Dios? Porque si no, no es inútil. O sea, el agua es importante, pero para el que tiene sed. Si no tenemos sed, ¿de qué sirve el agua? Entonces, justamente hay un don de Dios, hay un regalo de Dios, de este agua viva, pero también nosotros tenemos que tener esa necesidad, ese deseo profundo de que Dios nos dé esto que estamos necesitando. Y allí entonces aparece Jesús en el Evangelio de hoy en un lugar bastante especial. Es la Samaria, es el corazón mismo de la Samaria, un lugar llamado Sicar, que está al pie de la montaña santa para los samaritanos, que era el monte Garizim. Allí los samaritanos adoraban a Dios. Allí tenían en un tiempo como una especie de templo importante que fue destruido, pero que era la montaña santa para ellos, porque
Si bien los samaritanos pertenecían al pueblo de Israel, eran descendientes de Jacob, de la tribu de José, los samaritanos no querían saber nada con ir a Jerusalén, con ir al templo de Jerusalén y seguir las tradiciones de Israel. Entonces había como una pelea, como una enemistad profunda entre los samaritanos y los judíos. No querían saber nada los samaritanos con los israelitas y tampoco con el templo de Jerusalén. Por eso no se hablaban entre ellos. Los samaritanos y los judíos no se hablaban entre ellos. Había una enemistad profunda. Y no solo esto, sino que también en Oriente, y en especial en esta zona, las mujeres no hablan con los varones, ni los varones con las mujeres, salvo que sean de la propia familia. Es decir, nunca se acercaba un varón a una mujer que no sea de su propia familia. Era considerado esto como una especie de falta. Entonces, había aquí dos barreras que vencer. Una, la de la enemistad de los pueblos, y la otra, la de la relación de hombres y mujeres de este tiempo. Jesús vence simplemente estos prejuicios diciendo a la mujer samaritana, dame de beber. Y entonces esta mujer queda extrañada justamente por esas dos cosas. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí que te de beber siendo yo samaritana? O sea, es como que si no nos hablamos nosotros. Y entonces Jesús le va a decir algo que va a quedar grabado en esta mujer a fuego, porque el Señor les dice, si supieras tú quién te está pidiendo de beber, le pedirías a Él que te dé de beber, y Él te daría agua viva para que no tengas nunca más sed. ¿Cómo me vas a dar agua si no tienes los elementos para sacar el agua del pozo? Está hablando de otra cosa, Jesús. Está hablando del agua para la vida, para siempre. De esa justamente es la que nosotros tenemos que tener sed. Y esta mujer que empieza a tener un diálogo con el maestro y se da cuenta que es un profeta y se da cuenta que es un hombre de Dios y les va a plantear a Jesús mismo cómo es esto de que los samaritanos decimos que hay que adorar aquí en este monte, porque estaban justamente en Sicar, al pie de la montaña santa, y ustedes dicen que hay que adorar a Dios allá en Jerusalén, en el templo. Y entonces Jesús le va a decir que llega el momento en que ya no se necesitará más de los templos, justamente porque hay que adorar a Dios en verdad y en espíritu, o sea, en nuestro corazón, donde Él está realmente. Entonces vamos a un camino, empieza a llevar Jesús a esta mujer que definitiva deja el agua que está buscando y sale a enseñar y a decir a los de su pueblo que es el Mesías con el que se ha encontrado. Y entonces los samaritanos se acercan al maestro y le piden que se quede entre ellos, y dice el texto, se queda Jesús entre ellos 2 días enseñándoles. Y muchos de los que estaban allí empezaron a creer en el maestro, ya no por lo que le había dicho la mujer, sino porque ellos mismos habían escuchado la predicación y están viéndolo al Salvador del mundo, dicen ellos. Así que fíjense entonces cómo nosotros que nos acercamos al maestro, el maestro nos invita a llevar al mundo este agua viva, sabiendo que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que Él mismo la hace. Él es el que alimenta a nuestros hermanos de todos los pueblos y naciones. Por más enemistad que haya entre nosotros, o por más que creamos que no podemos, porque vivimos también en un mundo hostil, en un mundo que no nos consideramos hermanos. Sin embargo, el Señor nos hermana a todos y quiere hacer de nosotros
su pueblo santo. Entonces, mirando este texto de hoy, mirando también ese bautismo que un día recibimos, ese agua viva, entendamos para qué nosotros estamos aquí escuchando la palabra. Justamente porque somos parte de la iglesia y la iglesia tiene una misión que es clave: anunciar al mundo el evangelio, así como Jesús, que anuncia el evangelio allí donde están los pueblos enemigos, allí donde no puede hablar con una mujer porque la tradición no lo permitía. Sin embargo, el Señor derriba los obstáculos porque su noticia es buena noticia para todos los pueblos, para todas las personas y en todas las condiciones que estén. Justamente esta mujer que no solo era del pueblo enemigo y era una mujer, sino que también estaba viviendo una situación de vida muy complicada. El maestro, si ustedes leen el texto completo, le dice: has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Es decir, le muestra un poco por dónde está caminando esta persona, no para juzgarla, sino para enseñarle un nuevo camino, el de la vida nueva. Por eso pedimos entonces en esta celebración que el Señor nos acreciente esta sed, porque así como decía el Salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y entonces vengamos a las fuentes que nos dan esta agua viva. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios